tengo aquí a mi perrito, me hace compañía. No, es que mi perra no sé dónde está. Pero bueno, Rick and Morty, ¿por dónde empezar? A ver, me encanta la serie y no he hablado ni de Summer, ni de Beth, ni de Jerry en lo que era el Suricato habla en sí porque había spoilers. Obviamente el tema central para la familia Smith de esta temporada era el divorcio de Beth y de Jerry. Eso es lo que pasa en el primer capítulo. Y era un tono muy distinto, porque siempre parte de la gracia de la serie, gracia con comillas muy grandes, era la relación entre Jerry y Beth. No era un de se quedarán, no se quedarán, sino explorar los problemas que surgen en un matrimonio, porque por norma general hay discusiones en los matrimonios, a veces es con la persona, a veces discutes con tu pareja, pero no es por discutir con ellos, sino porque estás enfadado y lo tomas con ellos. Esto pasa. Y a mí me parecía un elemento interesante, como, pues, explorar eso. Esta temporada, sin embargo, ha sido un poco, pues, qué es lo que pasa cuando te divorcias, como Morty y Summer se ven abandonados por sus padres, lógicamente, porque tengas la edad que tengas, si tus padres se divorcian, te afecta, porque creces idealizándoles y es como, oh, qué bien, y de pronto ves que quitas la sábana y no hay una estatua perfecta, sino que hay cortes, hay cosas que se han pegado. Y me parecía... No voy a decir que esta tercera temporada, por tratar con un tema tan desagradable para mí, sea peor. Al contrario, me parece maravillosa porque está atreviéndose a explorar algo fascinante. Pero sí es una temporada que me ha... Pues eso, ha sido dura de ver, porque es... Ni Jerry ni Beth eran la pareja perfecta en ningún momento, pero los dos ponían de su parte. Y siempre es un poco triste ver cuando dos personas ponen de su parte y deciden que no pueden más. Es duro. Pero vamos a seguir un poco. ¿Por qué he dicho antes lo de reseñarla capítulo a capítulo? Porque hay capítulos que... Todos los capítulos están sueltos y no parecen tener mucho que ver los unos con los otros. Y es cierto que hay chistes, cosas que los unen, pero es complicado. Es complicado reseñar esta serie del tirón porque no hay algo que lo una todo. Así que voy a empezar con el primer y el último capítulo, porque son un comienzo y un final muy interesante, porque la temporada empieza con que Rick destruye un gobierno y destruye el matrimonio de su hija. El matrimonio de Beth era un matrimonio infeliz y sí, es cierto que no era bueno para ninguno de los dos. Eran en una relación codependiente, como se llama, y eso puede ser bastante negativo. Es negativo, si estás utilizando el término correctamente, se supone. Entonces él acaba con esa relación y le dice a Morty que este capítulo salió el 1 de abril, el día del equivalente de los Santos Inocentes, aquí en España, el 28 de diciembre. De manera que yo durante bastantes meses me pensé que había sido una broma y que no era el capítulo oficial porque veía capaz al equipo de Harmontown y al equipo de Dan Harmon y de Justin Roiland de hacer algo así, simplemente, venga, una broma, un capítulo extra que no tiene nada que ver y es una coña. Pero bueno, pues eso, la temporada empieza con que Rick acaba con un gobierno y se deshace de su hijo político. No es cuñado, es lo contrario de suegro. No me sale ahora la palabra, perdonad. Pero se deshace de él. Sin embargo, esta tercera temporada termina con que Rick se enfrenta no a un gobierno intergaláctico como al principio de la temporada, sino al gobierno de los Estados Unidos, que para Rick realmente debiera ser como minucias. Y le derrota. El equivalente de Obama le derrota. Y luego pierde a toda su familia. Que él, al principio de la temporada, había establecido control absoluto sobre Beth, Summer y Morty, y al final de la temporada lo ha perdido. Es el último lejón del tarro. Y lo que es peor, Beth ha vuelto con Jerry.
Es interesante, por ejemplo, en este capítulo, lo he visto literalmente esta mañana en el bus mientras venía de la universidad aquí. Es interesante porque no sabes si Beth es un clon de sí misma o no, pero la dualidad de sus sentimientos es interesante cómo lo afrontan. Y ves que hay un cierto... yo quiero entender como que Dan Harmon, al terminar esta temporada con el hecho de que Beth y Jerry vuelvan juntos, no es algo que bien, voy a volver con mi mujer, ¿no? Sino que puedes encontrar cosas buenas incluso dentro de lo malo. En mi opinión, es la lectura que yo estoy haciendo. No sé qué es lo que querían decir Harmon y Roiland, que probablemente será fascinante, pero es lo que yo he sacado y todavía no he leído entrevistas que les hayan hecho a los dos creadores. Pero era eso, era interesante. Y luego vamos a hablar de Rick. Mucha gente... Voy a acariciar a mi perrito. Hay que acariciar ahí. Es el perrito de Cowboy Bebop. Entonces, mucha gente interpreta esta serie y a Rick en concreto, que he estado pronunciándolo como Rick y Rick aquí indistintamente, y es mi vídeo, mi falta de normas. No. Rick es una persona tan inteligente que se cree que no tiene que lidiar con los demás. Por eso es un héroe byroniano. A lo mejor he dicho birónico en el otro. Da igual. El tema. Mucha gente en internet malinterpreta al personaje de Rick. Rick no es un modelo a seguir. Rick es un despojo. Sí, es la persona más inteligente del universo, pero es un despojo. Ser una persona inteligente no te hace mejor persona. Tener empatía te hace mejor persona. Esforzarte por ayudar a los demás, querer a los demás te hace mejor persona. Él, sin embargo, se comporta de una manera totalmente sociopática. Y en el capítulo de Rick Tóxico, no recuerdo cómo se llama, tanto Rick como Morty van a un spa, entonces se meten en una cápsula de desintoxicación. Y es como, venga, vamos a ser las mejores personas que podamos ser. Y es muy interesante, porque Morty pasa a ser alguien inseguro, no sé qué, a ser un sociópata, pero sociópata de... como sonríe, sí, qué bien, todo es bueno si te lo tomas de manera positiva, pero hay un subtexto de estar roto por dentro. Esa inseguridad a él le hacía falta. Y Rick, por otro lado, a mí Morty no me parece una persona sana, pero sí me parece una persona más sana que Morty desintoxicado. Y Rick era interesante. El tema de este capítulo, spoiler, es que se deshacen de lo que ellos consideran negativo de sí mismos. Así que Rick se deshace de sus dudas y, lo que es más importante, sus sentimientos reales hacia la gente. Pero claro, es tan inteligente el personaje que sabe que racionalmente tiene que esforzarse por los demás y ser la mejor persona posible. Y él se da cuenta de que le hacen falta sus problemas y sus partes tóxicas, entre comillas. Que también, o sea, hay partes de Rick que realmente son tóxicas, como por ejemplo su bravuconería de yo tengo razón. Su narcisismo es obviamente malo, porque no es un... puedes ser alguien un poco narcisista y creerte, sí, soy mejor, pero saber que hay unos límites, que eso no es ser narcisista, es confiar en ti mismo. Y luego es ser un sociópata narcisista, que es lo que es Rick. Pero él se da cuenta de que está siendo injusto con su parte tóxica. Y es muy interesante porque sí, el Rick no tóxico sigue siendo malo, porque es alguien que no tiene sentimientos. Pero llega un momento en el que te preguntas, sí, pero esa bravuconería y narcisismo le hacían autodestructivo y odioso. Y sin eso eres un tío que se está esforzando por hacer mejorar la sociedad. No estoy diciendo que Rick hiciese lo incorrecto o lo correcto al juntarse con su parte tóxica en este capítulo, sino que es un punto de vista interesante que merece la pena ser explorado. De nuevo, esta serie es lo que te plantea temas que son interesantes y que debieran ser explorados, como límites del gobierno, de una manera muy de fondo, porque Rick siempre dice que él se opone a cualquier clase de gobierno, que sí, que siempre es gracioso decir jaja, que yo siempre digo hay que quemar el Estado y cosas así,
Pero no lo digo en plan hay que acabar con todo el Estado, sino tenemos que evaluar que hay unos problemas dentro del sistema burocrático en el que vivimos y a lo mejor hay que deshacernos de esos problemas y reconstruir un poco lo que está mal. Eso, cuando lo dices sin matices, dices que vemos el Estado, obviamente lleva a que la gente piense que eres un anarquista descontrolado. No lo soy. Creo que nos hace falta un Estado que controle a determinados elementos. Desde luego la policía, el ejército, todo eso tiene que estar controlado por alguien más poderoso, por así decirlo, el Estado. Pero dejémonos de política mal explicada. Y volvamos a Rick y Morty, de lo que se supone que estoy hablando. Por ejemplo, en el segundo capítulo, que como la protagonista era Summer, muchos de los fans más tóxicos de esta serie dijeron putos SJWs de izquierdas de mierda. Y claro, Dan Harmon es un tío que tiene un discurso de 5 minutos acerca de cómo hay que bombardear a los nazis con ácido. Así que creo que no es un tío de derechas, de extrema derecha, como creen estos fans suyos de extrema derecha. Pero bueno. Es un capítulo en el que Summer y Rick y Morty, para lidiar con el divorcio de Beth y Jerry, se van a un mundo como de Mad Max. Y rápidamente, en cuanto Rick introduce todo lo que es la televisión que yo tengo ahí, el consumismo, al cabo de unas semanas ya están todos enajenados, están quemados. Y es un punto de vista interesante acerca de cómo la sociedad moderna nos enajena y nos hace peores, por así decirlo. Bueno, me doy cuenta de que probablemente si estoy repantingado estaré desenfocado, así que voy a volver a acercarme. ¿Y qué más? Es eso, cada capítulo intenta explorar un tema distinto. Y luego... el octavo capítulo, Cuentos de la Ciudadela. Morty malvado ha vuelto. Y no han hecho nada con él. El tema es que en el 9º capítulo de esta temporada se da a entender que Beth a lo mejor es un clon de sí misma y que Rick la clonó y que en el último capítulo de esta temporada Beth ha vuelto con Jerry porque es un clon, pero Rick decide que va a matar a Jerry porque no quiere que vuelva a arraigar en su hija. Mira, me da igual lo que pase, pero eso es fascinante. Ese tema de... es un tema que han estado tratando en el tercer capítulo, Pickle Rick. Bueno, en el tercer o cuarto capítulo, Rick se convierte en un pepinillo para evitar ir a terapia. Y una de las cosas que les dice la terapeuta a toda la familia es que tienen que tomar decisiones. Sean buenas o malas, tienen que tomar decisiones porque eso te alivia muchísimo. Y muchas veces tomar una decisión, sí, te ayuda. Y siendo muchos, y esto está siendo como muy inconexo, pero es que es eso, tengo que analizar todos los capítulos de memoria, no estoy seguro de cuál es cuál, así que aguantadme un poco. Y el tema es ese, Beth sea el clon al final de esta temporada, o sea la de verdad, ha tomado una decisión. Puede haber sido una decisión correcta, puede haber sido una decisión incorrecta. Siendo codependientes es posible que sea una decisión incorrecta. A lo mejor es lo que quiere decir Dan Harmon, a lo mejor no. Probablemente tenga que esperar año y medio para averiguarlo. Pero es interesante cómo nos están ofreciendo esa narrativa de que tienes que tomar decisiones, no pasa nada porque sean malas decisiones, pero tienes que tomarlas. Y sobre todo, cómo están explorando que la inteligencia, como se da a entender en el 9º capítulo, la inteligencia, bueno, en el 9º capítulo y en toda la serie, la inteligencia no es excusa para ser un gilipollas. Eso es algo que quieren dejar muy muy claro en esta serie. Porque Dan Harmon y Justin Roiland son claramente dos personas increíblemente inteligentes y cultas. No necesariamente de saber, oh sí, con este personaje estoy satirizando lo que dice Jean-Paul Sartre o a Camus, aunque sí son bastante absurdos en el sentido de Camus, de la existencia no tiene sentido, fuck it. Entre comillas.
Pero me parece que debieron de meterse en problemas, a lo mejor por ser un poco como Rick. No les conozco, puede que me esté tirando el pisto, pero es eso. Y desde luego, una cosa que dan a entender en cuanto hablan un poco de sociedad, en mi opinión, es el dicho de el infierno son los demás. Que por cierto creo que ya lo he dicho en algún vídeo, el infierno son los demás, es de Sin Salida, que no recuerdo si es de Sartre o de Camus o de quién. Son estos filósofos franceses. ¿Podría mirarlo en el móvil? Sí, pero me parece mala educación. En cualquier caso, el infierno son los demás no quiere decir que los demás son gilipollas, tienes que despreciarles, no sé qué, que es lo que parece que entienden los fans tóxicos de esta serie, que no, yo soy muy listo, los demás son gilipollas, que se jodan, ellos son el infierno, bla, bla, bla. No. El infierno son los demás, lo que quiere decir es que tú te ves desde los demás, desde el punto de vista de los demás. Cuando tú te ves como te ven ellos, ves que no eres todo lo que quieres o puedes ser. Y yo creo que esa es otra de las cosas de las que quieren un poco hablar, aunque no sea el tema central. De nuevo, el tema central que yo creo que están tratando es como la inteligencia combinada con un comportamiento autodestructivo y desprecio hacia los demás es deleznable. Y sí, eso. Pero bueno, descontando eso, parece que he sido muy negativo con la serie, pero no, es porque los temas que trata son temas muy interesantes, pero fundamentalmente negativos. Eso no hace la serie mala. La hace fascinante. Y, de hecho, una de las grandes series de televisión que se están emitiendo ahora. No es mejor que BoJack Horseman, pero nada es mejor que BoJack Horseman. Ni siquiera este perrito de peluche, que es muy complicado que haya cosas mejores que un perrito de peluche. Pero Rick and Morty, ¿qué queréis que os diga? Es una gran serie. Es dura de ver como BoJack Horseman, pero merece la pena. Y al contrario que con BoJack Horseman, no he llorado en esta iteración de El Suricato Exporta.